nuevamente tenerlos aquí en estas lecciones de la Iglesia Infantil Oreb. Seguimos con la vida de José. Hoy es una lección muy interesante, no se la pierdan. Y pues vamos a empezar orando. Señor, te damos muchas gracias porque nos dan la oportunidad de nuevamente estar con nuestros pequeños. Muchas gracias por todos aquellos que nos ven cada 8 días. Sígueles bendiciendo en su vida, sígueles fortaleciendo en su fe y haciéndoles crecer en gracia y conocimiento de Jesús. También te pedimos por aquellos niños que nos ven por primera vez o por segunda vez, que todavía no son parte de la familia de la fe, de la familia tuya, Señor, que el día de hoy tengan ese encuentro con Jesús que tanto necesitamos como humanos. Te doy muchas gracias y te pongo la clase en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar. Amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Jimena Abigail y estoy feliz de que podamos alabar a nuestro Dios a través de las canciones. Les invito a que comencemos este hermoso día cantando juntos a nuestro Dios. ¡Comencemos! Jesús es mi pastor, camino yo con él, me guía a aguas quietas, camino yo con él, con él, con él, camino yo con él, con él, con él, camino yo con él. Jesús es mi pastor, camino yo con él, me guía a aguas quietas, camino yo con él. Con él, camino yo con él, con él, camino yo con él. Conociendo a Jesús he podido entender la libertad. Fue el más grande héroe que me salvó de la maldad. Él me dio felicidad. Él llenó mi ser de paz. Jesús es mucho más que cualquiera. El héroe que salva vidas, Jesús.
palabra de Dios dice así en Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, les invito que puestos en pie, cantemos la alegría del Señor. La alegría del Señor es nuestra fuerza, a Él toda honra y toda gloria, todo dominio y majestad le pertenecen, a Cristo para siempre, amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, a Él toda honra y toda gloria, todo dominio y majestad le pertenecen, a Cristo para siempre, amén. Celebrarle, exaltarle, mueve el cielo con tu adoración, celebrarle, exaltarle, adora al Señor. Celebrarle, exaltarle, mueve el cielo con tu adoración, celebrarle, exaltarle, es necesario ya, ponte a caminar, ponte a caminar. Celebrarle, exaltarle, mueve el cielo con tu adoración, celebrarle, exaltarle, adora al Señor. Celebrarle, exaltarle, mueve el cielo con tu adoración, celebrarle, exaltarle, es necesario ya, ponte a caminar. Ponte a caminar, ponte a caminar. Es momento de que vayamos a las enseñanzas del día, así que vayan todos por sus Biblias y cantemos juntos. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Buenos días. Le damos gracias a Dios porque estamos reunidos para seguir aprendiendo de su palabra. Y pues quiero que juntos imaginemos que cuando llegamos a nuestra casa o a nuestro cuarto, encontremos un regalo enorme envuelto, algo así. Este es un regalo muy pequeño, pero hay regalos más grandes y que tú dices, ¿y ahora este regalo? Pues si no es mi cumpleaños, no es Navidad, pero ¿por qué este regalo? Pues te quiero comentar que alguien que nos ama mucho nos dio un regalo hermoso y este regalo pues Dios nos los da a través de su palabra y te quiere decir cuánto te ama. Lo encontramos en nuestra Biblia aquí en Efesios. Recordamos que este libro que es la Biblia es la palabra de Dios. El libro de Efesios está en el Nuevo Testamento. Dios habla estas palabras a un hombre llamado Pablo. Pablo escribió las palabras que Dios nos hace mención en esta carta, también a las personas que vivían en Éfeso. Así que el título de la carta o el libro de que ahorita vamos a comentar es Efesios. Y se encuentra en Efesios 1:7. Recordemos que el primer número es el capítulo y el segundo es el versículo.
Chicos, vayan por su Biblia y vamos a abrir Efesios 1:7. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice lo siguiente: ¿en quién tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados? Efesios 1:7a. Este es nuestro versículo que vamos a aprender el día de hoy. Aquí nos habla de en quién tenemos redención. Tener redención es ser redimido, es ser rescatado de alguien o por alguien que pagó el precio. Jesús es el único que pagó el precio por nuestros pecados. Por su sangre el perdón de pecados. Antes que Jesús viniera, Dios quería que la sangre de un animal fuera ofrecida una y otra vez por los pecados de las personas. Pero cuando Jesús murió en la cruz, derramó su sangre. Eso fue el pago perfecto. No se necesita ningún otro sacrificio. Por este medio, la sangre de Jesús, puedes tener el perdón de pecados. Tú puedes ser perdonado porque Jesús dio su sangre para pagar por nuestros pecados. Dios contigo, Dios nos perdona. Pero si tú no has creído en Jesús, Dios quiere perdonar tus pecados. Por eso envió a Jesús para redimirte. Puedes creer en Él confiando que Él te salvará y te perdonará. Y te pregunto, ¿creerás en Él el día de hoy, pequeño? Pero si tú también ya has creído en el Señor Jesús, tus pecados han sido perdonados. Te has redimido y perteneces a Dios. ¿No es una buena noticia esto? Claro que sí, ¿verdad? Tendrás hoy que agradecerle y sobre todo decirle gracias, Dios, porque por ti perdonaste mis pecados. Y ese es el mejor regalo que Dios nos da. Vamos a aprender nuestro texto que ahorita acabamos de mencionar. Y en nuestra cajita va a salir un número. Vamos a ver qué número sale en nuestra cajita de regalo. Lo abro y sale el número 4. Entonces 4 veces vamos a repetir nuestro texto y también nos vamos a apoyar en este circulito que es el círculo de nuestro texto, que es de color azul. Y conforme vayamos repitiendo nuestro texto, vamos a pegar otros circulitos para que podamos nosotros seguir aprendiendo nuestro texto. Y la palabra de Dios dice así: ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Efesios 1:7a. Muy bien, chicos, vamos a poner el circulito. Vamos a repetirlo otra vez porque recuerden que son 4 veces. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Efesios 1:7a. Muy bien, vamos a continuar con otro circulito. Lo volvemos a repetir. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Efesios 1:7a. Muy bien, chicos, pues vamos a concluirlo con el último circulito. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Efesios 1:7a. Muy bien, ya completamos nuestro círculo azul para poder aprendernos nuestro texto. Vamos a repetirlo por última vez. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Efesios 1:7a. Muy bien, chicos. Hola, chicos. Bueno, pues fíjense que voy a empezar mi clase preguntándoles una cosa. ¿Alguna vez has hecho un viaje largo? Un viaje a lo mejor de vacaciones o un viaje porque te cambiaste de casa, porque tu papá o tu mamá se tuvieron que ir a trabajar a otro estado de la República o aún a otro país, si tú tuviste, obviamente, ¿verdad?, que irte con tu familia a ese otro país. Bueno, pues esos viajes, pues sobre todo los viajes de vacaciones, ¿verdad?, son muy agradables, pero pues los viajes de así de que a fuerzas hay que irnos porque pues hay un trabajo nuevo para papá o mamá y pues dejas todo atrás, ¿verdad? Esos a veces no son tan agradables porque no sabemos qué es lo que
nos espera en ese lugar. Pero bueno, pero ni tú ni yo hemos ninguna vez, te lo aseguro, viajado a otro lugar porque se ha acabado la comida en el lugar en donde vives, ¿verdad que no? Nunca hemos viajado para comprar, digamos, comida porque en el lugar en donde vivimos ya no hay. Bueno, pues en la historia de hoy, esta familia sí tuvo que viajar a un lugar que no tenía ni siquiera, más bien no iban ni de vacaciones, tampoco se iban a mudar, sino que tenían que ir a este lugar para comprar comida. Bueno, pues espero que ya te vayas imaginando quién es. Yo no te voy a decir hasta el momento preciso en que lo tenga que mencionar, ¿verdad? Bueno, pues fíjate que esta familia de las que les digo que viajaron, que tuvieron que viajar, que tuvo que viajar, en su lugar donde ellos vivían y donde habían nacido, no había llovido para nada y obviamente pues no había cosechas, no había que darle, no había comida, no había crecido nada para alimentar a los pobladores de ese lugar. Y hay una palabra que usamos para esta situación. Cuando no hay comida suficiente o de plano no hay comida ni para las personas ni para los animales. Y todos se están muriendo. ¿Cómo se llama esa situación? Sí, se llama hambruna. Y la hambruna en este lugar fue terrible, terrible. Las cosas sucedieron, ya te estás imaginando, ¿verdad? Ya estás uniendo los puntos, se dice. Las cosas sucedieron tal y cual Dios dijo que sucederían. Primero, hubo 7 años de muy buenas cosechas, pero ahora estos 7 años estaban empezando estos 7 años de sequía, de que no había llovido y que los cultivos no crecían. Estaban tanto en este país del que les estoy diciendo como en otros países también, y las personas estaban muy hambrientas y venían de muchos lugares a este lugar donde sí había comida. ¿Dónde es este lugar? ¿De qué lugar hemos estado hablando? Claro, venían a Egipto, porque en Egipto, ¿se acuerdan lo que había hecho Dios con José? Lo había puesto de administrador, como de segundo después de Faraón, para administrar todo este alimento, todos estos granos que habían recolectado en esos 7 años en que había habido abundancia para tener alimento en estos 7 años que iba a haber sequía y que no iba a haber de comer. Entonces, bueno, todos ellos, todas esos pueblos alrededor de Egipto, pues venían a ver a este administrador, ¿verdad? A este José, que era pues era gobernador finalmente. El faraón era el rey, digamos, el rey de Egipto, pero pues el que gobernaba y administraba y decidía y demás, pues era José, porque Dios había prosperado a José, lo había bendecido, y entonces a él era al que venían todos en busca de ayuda por lo de la falta de alimento. Pues bueno, todos en este grupo de gente que venía a comprar alimento y sobre todo granos, ¿verdad?, para llevar a sus países. Entre este grupo de personas, pues aparecían de muchos diferentes países, como ya les había dicho, muchas regiones más bien. Y entonces, en este grupo había también unos 10 hombres que también estaban
haciendo fila, esperando llegar a José para pedirle que les vendiera de comer. Pero no eran cualquier persona. José se sorprendió mucho cuando los vio. Bueno, la Biblia no lo dice, pero se ha de haber sorprendido mucho cuando los vio, porque eran sus hermanos. Sus hermanos estaban parados delante de él porque la hambruna había llegado hasta la tierra de Canaán. Y la familia pues su familia, la familia de José, ¿verdad? La familia de Jacob, de su papá, pues esta familia no tenía suficiente comida. Entonces, Jacob, su papá, el papá de José y de todos ellos 10, envió a sus 10 hijos a Egipto, donde había escuchado que podían comprar alimento, y bueno, granos, ¿verdad? Alimento al gobernador de Egipto. ¿Cómo sabía, verdad? Que podía comprar en este lugar, pero lo que no sabía era que al que le tenían que comprar era a su hijo. Pero pues esto ahorita Jacob no lo sabía. Pues bueno, Jacob envió a sus 10 hijos, pero el más pequeño, que es Benjamín, o era Benjamín, él se quedó en casa con su padre. Pues bueno, yo me imagino, ¿verdad?, que pues estaban haciendo la fila para que cuando llegaran, para llegar y ante el gobernador José, ante este hombre, y pues comprarle el alimento, ¿verdad? Entonces cuando los hermanos, me imagino que cuando los hermanos llegaron a Egipto y estuvieron cara a cara con José, no lo reconocieron, obviamente, porque aunque pues su cara no había cambiado en sí, pues sí, José estaba vestido como un egipcio, no estaba vestido como un hebreo, ¿verdad? No estaba vestido como uno del pueblo de Israel, ya no, porque él ya no pertenecía, digámoslo así, al pueblo de Israel. Él pertenecía a Egipto, y también conforme a la cultura y a las tradiciones de ese lugar, pues él también estaba maquillado y arreglado según como lo hacían allí tanto hombres como mujeres en ese lugar. A lo mejor hasta me imagino que si era un personaje importante, pues él estaba como más arreglado según su estatus social, ¿verdad? Entonces, pues es por eso que, aunque los hermanos de José lo vieron cara a cara, pues no lo reconocieron, porque la última vez que ellos lo vieron traía ropa de pastor, pues eran unos pastorcitos, ¿verdad? Y era un adolescente, pero ahora tenía más o menos unos 39 años. Imagínense todo el tiempo que no habían visto a José. Y pues bueno, no lo reconocieron y no supieron qué pasó con él, porque se acuerdan que lo vendieron, pues mucho menos se imaginaron que lo iban a encontrar allí, ¿verdad? Bueno, pues cuando los hermanos de José llegaron ante él, pues ellos se inclinaron ante él, su rostro hasta el suelo, ante él, porque era un hombre importante. Y bueno, yo creo, ¿verdad?, que mientras José veía cómo sus hermanos se inclinaban ante él, ¿tú qué crees que recordó José en ese momento? Porque yo cuando estaba leyendo esta lección me acordé. Sí, yo creo que José se acordó de su sueño. ¿Se acuerdan que años atrás, cuando pues todavía estaba en familia, Dios le había dado a José un sueño en el que 10 espigas de trigo se inclinaban ante una? Ajá, y hasta por eso se enojaron los hermanos. ¿Qué quieres decirnos, que nosotros nos vamos a inclinar ante ti o qué? Pero ahorita el sueño de José en este momento se estaba cumpliendo.
Dios le había dado a José estos sueños como señales del futuro. En ese momento, en ese pasado, José no se imaginaba por qué significaban esos sueños, pero ahora pues estaban como que cumpliendo, ¿verdad? Estos sueños que eran como señales del futuro. Dios se los había dado porque Dios sabe todas las cosas. Y eso de que Dios sabe todas las cosas es un atributo de Dios, que Dios es omnisciente. Él sabe todas las cosas y sabía que un día los hermanos de José se iban a inclinar ante él. Y bueno, pues estas cosas Dios las sabía. Nuestro Dios también es soberano. Eso quiere decir que Él está en control de todas las cosas. Él controla todo el mundo. Él controló el clima en ese tiempo para que dejara de llover y trajera esta hambruna a estos lugares, incluyendo a Canaán, ¿verdad? En donde vivían la familia de José. Entonces, bueno, allí también, bueno, Dios también trajo a los hermanos de José ante él, y ahora estaban inclinados ante José. Imagínense, Dios también le dio a Faraón estos sueños que solo José sabía la interpretación, porque Dios le había dado la interpretación de esos sueños a José. Y entonces Faraón había hecho a José gobernador, y ahora estaban los hermanos de José delante de él. ¿No creen que Dios es maravilloso? Claro que sí, Dios es maravilloso. Él controla todas las cosas desde nuestro pasado. Él las controla, Él hace que sucedan cosas para que en nuestro futuro podamos darnos cuenta de lo que Dios hizo en el pasado, para qué lo hizo, y nos damos cuenta después en el futuro, ¿verdad? Bueno, vamos a imaginarnos más o menos cómo es que pudo haber sido la interacción, pues la plática entre los hermanos de José y él, ahora que es gobernador. Bueno, miren, vamos a ver esto y les voy a ir leyendo más o menos. Bueno, les voy a ir diciendo, sí, leyendo, porque aquí tengo el diálogo de más o menos cómo pudo haber sido esta plática. Fíjense, José pudo haber dicho: ¿de dónde vienen ustedes? Y uno de los hermanos pudo haber contestado con mucha humildad, ¿verdad? Porque tampoco era así altanero, porque pues estaba ante un personaje importante que le iba a dar de comer. La hambruna se ha extendido por toda la tierra. Hemos viajado de la tierra de Canaán para comprar comida para nuestra familia. José tal vez dijo: ah, buena historia, comprar comida para su familia. Eso es lo que todos dicen. Ustedes son espías de otro país. La única razón por la que han venido es para ver lo mucho que está sufriendo Egipto con la hambruna. Si parecemos débiles, su ejército vendrá aquí a comenzar una guerra. Pero yo creo que todos los hermanos dijeron: no, somos inocentes, nunca haríamos algo así. Tal vez otro hermano podría haber dicho: nosotros, tus siervos, a lo mejor hasta se inclinó así, nosotros, tus siervos, somos hermanos, no espías. Éramos 12, tenemos un hermano menor en casa con nuestro padre, y uno de nuestros hermanos ya no vive. Nosotros, y a lo mejor José interrumpió: ¿de verdad? ¿Un hermano menor? Si quieren probar que no son espías, uno de ustedes tiene que ir a buscar a su hermano menor y traerlo aquí. El resto de ustedes permanecerá en prisión hasta que llegue el hermano menor. Si se rehúsan, sabré que son espías. Y a lo mejor todos los hermanos
pues ya se fueron así muy tristes, a lo mejor diciendo chispas, y ahora, no, pues si no somos espías, ¿cómo crees que somos espías? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues a lo mejor, bueno, no a lo mejor, sí sucedió, los hermanos sí fueron puestos en prisión y allí pasaron días, tal vez pasaron 3 días, y luego los llevaron otra vez ante José. Y entonces José a lo mejor les dijo, como respeto a Dios, ya un poco más calmado, ¿verdad? Estaba actuando, finalmente sí estaba actuando porque él ya había reconocido a sus hermanos no lo habían reconocido, pero ahora ya más calmado, ¿verdad? Como respeto a Dios, he decidido mantener solamente a uno de ustedes y permitir que los demás tomen su comida y vayan a casa. Si quieren probar su honestidad, traigan a su hermano menor aquí hasta mí. Luego sabré que no son espías y no morirán. Y bueno, yo creo que allí ya los hermanos, pues todos ya se fueron y pues hacer lo que les había dicho José. Claro que José obviamente no hablaba el mismo idioma bueno, no hablaba el mismo idioma delante de ellos, el mismo idioma de sus hermanos, aunque sí les entendía. José hablaba egipcio, o bueno, el idioma de allí en ese momento, claro que sí era egipcio o algún egipcio antiguo, no sé. Pero José hablaba a través de un intérprete, ¿verdad? Él decía algo y el intérprete se los decía a los hermanos de José, aunque José le entendía claramente lo que los hermanos decían, porque pues él había nacido en esa familia, él era un israelita y él hablaba su lengua. Entonces, bueno, los que más bien no entendían nada eran los hermanos, ¿verdad? Y entonces, pues los hermanos estaban discutiendo esta situación delante de él, sin saber que José podía entender lo que estaban diciendo. Bueno, pues fíjense, la Biblia, perdón, es que mi Biblia está por acá, la Biblia dice en Génesis 42:21, dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Estos hermanos de José se estaban sintiendo culpables de todo lo que habían hecho hacía años atrás a José, y entonces sabían que ahora lo que estaban viviendo y lo que estaban escuchando que tenían que hacer era un castigo merecido. Entonces ellos sabían que eran culpables de pecado contra José, pero no solo contra José, sino contra alguien mucho mayor que José, y algo mucho peor, alguien mucho mayor que José, que es Dios, ¿verdad? Todo pecado que comete la humanidad, que comete cada hombre, que comete cada niño, es contra Dios. La Biblia dice que todas las personas que nacemos, somos culpables de pecado. Sí, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. Fíjate, la Biblia dice en Romanos 3, el capítulo 3, el versículo 10, no hay, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esto quiere decir que nadie hace lo bueno delante de Dios. Nadie es perfecto como Dios. Tú y yo pecamos cuando rompemos las leyes de Dios, cuando todo lo que pensamos, decimos, oímos, hablamos y vemos o hacemos va contra lo que Dios quiere que hagamos. Entonces allí es cuando nosotros cometemos pecado, cuando tú cometes pecado. A lo mejor, pues no sé, en la escuela, pues tal vez
eres alguien que molesta a otro compañerito, un compañerito nuevo que llegó a la escuela, y entonces, como todos lo molestan, pues tú también lo molestas. O tal vez tú no, cuando estás así en la fila esperando a comprar en la cooperativa o a comprar en la dulcería o en algún lado, tú te cuelas así, como que, ay, no me vio nadie, y te cuelas porque está muy larga la fila y ya se va a acabar el recreo. O no sé, cosas así que has hecho que tú sabes que están mal, pues todas esas cosas son pecado. Entonces, tu pecado no es solamente contra otras personas, porque perjudicas a otras personas, ¿verdad? Sino que principalmente tu pecado es contra de Dios. Dios es santo y perfecto. Él es santo, Él es perfecto en todo. Él no ha hecho nada malo, no puede haber pecado delante de Él. Entonces, tu castigo por tu pecado es estar separado de Dios para siempre. Ese es el castigo, porque no hay justo ni aún uno. Entonces, tú no puedes deshacerte del pecado, del problema del pecado por ti mismo. Podrías pensar que lo que haces pues no es tan malo, porque pues a nadie más le perjudica y ay, yo me salí con la mía y todo, pero aún es pecado. Y por más pequeñito que tú creas que es, el pecado te hace culpable delante de Dios. Todo pecado es contra Dios. Y bueno, los hermanos de José sabían que eran culpables del pecado por lo que habían hecho contra José. Eran culpables de pecado delante de Dios. Y entonces, todo esto que estaba pasando ahorita, que José les había dicho, pensaban que estaban recibiendo el merecido castigo por sus acciones. Y bueno, ellos no sabían, como ya te había dicho, que José había escuchado y entendido cada palabra que ellos habían dicho. Pero esta conversación, lejos de que a José le diera como gusto, porque tal vez podríamos pensar, ¿verdad?, que muy adentro de él podría decir, ahora va la mía. No, José se entristeció, y esta conversación lo que hizo fue que él llorara. Entonces yo creo que pues se entristeció, empezó tal vez a sentir ojos mojados, húmedos, ¿verdad?, por las lágrimas, y yo creo que rápidamente se fue a otra habitación para que sus hermanos pues no lo vieran llorando, mientras ellos hablaban y decían, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo le hacemos? ¿Qué vamos a decirle a nuestro padre, verdad? Bueno, pues ya, yo creo que José pues ya se calmó, ya tal vez hasta se tuvo que quedar, yo creo que un rato así fuera, porque ya ve que cuando uno llora pues nos ponemos rojos y los ojos también como que se nos ponen rojos y eso. Y entonces cuando él regresó, escogió, ¿verdad?, que Simeón se fuera a la prisión. Allí dijo que se iba a quedar mientras sus demás hermanos se iban a su casa, a Canaán, y regresaban con el hermano menor. También ordenó a sus sirvientes que ellos llenaran de grano pues los sacos los sacos que habían llevado sus hermanos para los granos, y que les devolvieran en sus sacos secretamente el dinero que habían llevado para pagar. Bueno, pues después ya que estaban ya los sirvientes de José habían llenado los sacos, pues ya los hermanos estaban ya preparándose para regresar a casa, y entonces pues estaban tristes porque tuvieron que dejar a su hermano Simeón en la cárcel, pero eso yo creo que era lo menos problemático que ellos tenían, ¿verdad? Porque también estaba el problema de que cómo le iban a decir a su padre
que tenían que traer a Benjamín. Y entonces, bueno, cuando iban de camino, pues los hermanos, yo creo que no es que de Egipto a Israel, pues no es un camino corto, ¿verdad? Yo creo que, no sé, un día tal vez de camino, pues sí hacían. Se han de haber detenido a descansar y bueno, tal vez uno de ellos abrió su saco para darle de comer a su burro, porque andaban en burro, y que encuentran el dinero, su saquito de dinero, allí dentro de perdón, aquí lo estoy tapando, dentro del saco de grano. Y tal vez los hermanos se sorprendieron, ¿verdad? Estaban muy sorprendidos porque encontraron el dinero que se supone ya habían pagado por ese grano en el saco donde habían puesto su grano, sus granos. Pero no era el problema eso, porque a lo mejor podrías pensar, ay, pues qué bueno, les dieron el grano gratis. No, porque entonces ahora lo que iban a pensar es que habían robado a los egipcios. Entonces eso pues no estaba nada bien. Aparte de haber dejado a Simeón en la cárcel para ir a traer a su hermano Benjamín, ahora cuando regresaran, a lo mejor hasta los iban a encarcelar a todos ellos. Eso me imagino que pensaban, ¿verdad? Y fíjense lo que dice en Génesis, en el capítulo 42, en el versículo 28. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto. Vamos a imaginarnos que él es el hermano y que él lo está diciendo así. Mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Como si Dios hubiera tenido la culpa, ¿verdad? Pero bueno, antes todas las situaciones que se sucedían en la vida y sobre todo los del pueblo de Israel, pues las achacaban a Dios. Y entonces decían, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y pues estaban muy sorprendidos, muy asustados, muy sin saber qué hacer, porque habían encontrado esto en el saco de los granos. Y bueno, pero pues de todas maneras tenía que llegar, ¿no? Cuando llegaron a su casa, pues ellos, ellos le platicaron todo lo que había sucedido a su padre Jacob y lo que de que el gobernador de Egipto les había acusado de ser espías y pues le dijeron a Jacob que tuvieron que haber dejado a Simeón en la cárcel y que como seguía creyendo José que eran espías, que la prueba de que no lo eran era que tenía que llevar a su hermano Benjamín de regreso otra vez a Egipto. Y entonces, bueno, cuando vaciaron todos sus sacos de grano, en cada uno de los sacos de cada hermano estaba su dinero. Ahora los hermanos no estaban asustados, ahora estaban aterrados porque el dinero de todos estaba dentro de los sacos y ahora que regresaran a Egipto estarían en problemas porque los iban a acusar de ladrones. Pero, pues, ¿qué podían hacer? Jacob dijo a sus hijos, yo creo que dijo, ¿qué es esto que han hecho? José está muerto, Simeón se ha ido y ahora se quieren llevar a Benjamín. Jacob no creo que iba a dejar ir a Benjamín. Pero bueno, pasó el tiempo, ellos no regresaron inmediatamente, pues siguió la vida.
yo creo que seguían pensando cómo convencer al papá, ¿verdad? Porque el papá dijo definitivamente no se va. Pero pues ni modo que hubieran dejado, o ni modo que dejaran a Simeón en la cárcel. Entonces pues pasaron los meses y pues la comida que habían llevado de Egipto pues otra vez se terminó. Y si querían seguir viviendo y seguir comiendo, pues tenían que regresar otra vez a Egipto para seguir comprando granos de allí de Egipto, ¿verdad? Bueno, pues finalmente, y yo creo que viendo las circunstancias que rodeaban toda esta situación, pues Jacob accedió a que pues Benjamín se fuera otra vez con ellos. Y entonces, pero para que, yo creo, ¿verdad? Para que los viera con buenos ojos el gobernador de Egipto, pues Jacob les dio a sus hijos que le llevaran regalos, muchos regalos, y que el dinero que iban a pagar por el grano nuevo, ahora se duplicaría, que le dieran doble dinero al gobernador. Y entonces, bueno, pues eso fue las instrucciones de Jacob. Y fíjense también lo que les dijo y les recomendó. Y el Dios omnipotente os dé misericordia de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Jacob estaba pues pensando o ya preparándose, yo creo, mentalmente, para que si se quedaba Simeón, o seguía en la cárcel Simeón, pues se quedara, y que si detenían también a Benjamín, pues también se quedara. Porque si esa era la voluntad de Dios, pues él la iba a aceptar, ¿verdad? Jacob estaba confiando en que Dios estaba en control de la vida de sus hijos. Y Dios sí está en control. Dios es soberano. Ese es otro atributo de Dios. Dios tiene el derecho de estar en control de todas las cosas porque Dios es el creador de toda la naturaleza. Él es el creador del sol, de la luna, las estrellas, los animales, pero de algo mucho más importante que todo eso, que eres tú. Dios te creó a ti y me creó a mí. Dios, este Dios perfecto que no hace nada malo, te ama tanto y quiere tener una relación contigo. En Jeremías, Él te dice cuánto es que te ama. Dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Esto quiere decir que desde antes de que tú nacieras, Él ya había pensado en ti porque te amaba. Entonces, Él te ama desde entonces. Por causa de este amor tan perfecto por ti, tú puedes confiar en Él y confiar que Dios está en control de todas las cosas, aunque parezca que todo está patas para arriba, pero no es así. Y Jacob también sabía que Dios está en control y estaba en control y que él tenía que confiar en Dios. Jacob tenía que confiar en Dios. Entonces, por eso es que finalmente permitió que Benjamín fuera a Egipto con sus hermanos. Pues bueno, de por sí era largo el viaje y yo creo que más largo se les hizo y yo creo que más largo lo hicieron a propósito, caminando yo creo que un poco más despacio, pues para pasarlo el mayor tiempo posible con su hermano menor, porque tal vez pensaban que sí, que definitivamente Benjamín también se iba a quedar en la cárcel con Simeón, ¿verdad? Pero bueno, entonces, luego de este largo viaje de regreso a Egipto, otra vez los hermanos fueron a ver al gobernador José. Pero este José, cuando llegaron, vio a Benjamín y lo que hizo fue arreglos para que todos comieran juntos.
él hizo una comida para todos sus hermanos. Obviamente, todavía no se revelaba ante ellos, ¿verdad? Todavía no sabían quién era este gobernador. Cuando los hermanos fueron enviados a la casa de José, pues más bien tenían miedo de ser acusados de robar el dinero. Acuérdense que se les regresó el dinero de aquella primera vez que fueron a comprar granos. Pero antes de que otra cosa sucediera, yo creo que le explicaron a uno de los sirvientes de José, a un mayordomo de José, ¿verdad?, que habían tratado de pagar el dinero por el grano, pero este hombre, este mayordomo, este sirviente de José, les aseguró que todo estaba bien, que su hermano Simeón, en ese momento, su hermano Simeón fue liberado de prisión y también lo llevaron a la casa de José. Y todos se sentaron a comer. Y pues todos estaban allí en ese lugar, en el comedor, cuando llegó José. Y yo creo que antes de que otra cosa sucediera, le dieron los regalos que Jacob había enviado para él, y otra vez se inclinaron hasta el suelo delante de él. Y entonces José preguntó por su padre y le presentaron también a Benjamín. Entonces, José, cuando vio a su hermano menor, después de tantos años, hizo que otra vez José llorara. Y yo creo que otra vez rápidamente mejor se fue a otra habitación para poder llorar solo y poder llorar lo más que pudiera. Y yo creo que otra vez, ya cuando se pudo reponer, tal vez se lavó la cara y regresó con ellos. Y esa noche se quedaron los hermanos de José ahí en su casa, y al siguiente día tomaron su grano y ya iban de camino a su casa, ya todos felices porque ya iban todos juntos, ¿verdad? Los 11 juntos. Pero y aparte pues ya llevaban el alimento para sus familias, ¿verdad? Porque pues no nada más eran ellos 12 más el papá, ellos 11 más el papá, sino que eran los hijos y las mujeres de los hermanos mayores, que seguramente estaban casados, y para los animales también. Pero para probarlos, secretamente hizo que su mayordomo pusiera otra vez su dinero en los sacos, sin que los hermanos se enteraran. Y entonces, pero hizo algo más. Él hizo que pusieran su copa especial, la copa personal de José, en el saco de los granos de Benjamín. Y ya que iban saliendo de Egipto, este mayordomo de José fue rápidamente tras ellos y los acusó de robar no el dinero, sino la copa especial del gobernador. Y entonces los hermanos otra vez estaban sorprendidos y dijeron, no, nosotros no hemos tomado nada. Y entonces a lo mejor dijo, el mayordomo dijo, pues a ver, voy a revisar los sacos. Y entonces empezó a revisar cada saco, y cuando llegó al saco de Benjamín, allí estaba la copa de plata de José. Y los hermanos no lo podían creer porque pues no sabía nada realmente de eso. Y entonces el mayordomo iba a llevar a Benjamín de regreso a casa del gobernador para que fuera su esclavo. Imagínense nada más. No, ¿qué iba a hacer su papá si regresaban sin Benjamín, que también era muy querido de su papá? ¿Cómo estarías tú si fueras uno de los hermanos de José y sucedieran todas estas cosas? Sí, yo creo que todos estaban aterrados, muy preocupados por esta situación. Entonces no dejaron a Benjamín solo,
todos los hermanos de José regresaron otra vez a su casa con el mayordomo. Bueno, pues José actuó así como si estuviera muy enojado y les preguntó: ¿por qué me robaron otra vez? Bueno, ¿por qué me robaron? Porque no, la primera vez no los acusó de robarles. ¿Por qué me robaron? Pero Judá, el hermano que lo vendió, que vendió a José a estos comerciantes, a quien aquel año se inclinó hasta el suelo delante de José y le explicó lo de su padre y lo difícil que había sido para él dejar que Benjamín fuera con ellos. Entonces le dijo también Judá que si no regresaba Benjamín a Canaán, su padre iba a morir de tristeza. Entonces Judá le suplicó a José que lo tomara a él como esclavo y que dejara ir a Benjamín. Pero bueno, la tristeza de Judá y esta súplica que le hizo por Benjamín rompió el corazón de José. Y fíjense lo que dice la Biblia aquí en Génesis. En Génesis, en el capítulo 45, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Hizo que todos los que no eran de su familia salieran. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces, yo creo que José les gritó: yo soy José, yo soy José. Y preguntó nuevamente por su papá: ¿cómo está mi papá? ¿Todavía vive? O no sé qué les pudo haber preguntado. Pero imagínense, José revelándose a sus hermanos y diciendo: yo soy el que vendieron, yo soy al que ustedes querían, al que ustedes no querían, casi, ¿no? Pero bueno, te puedes imaginar, no José, sino los sorprendidos que estaban sus hermanos, pobres de estos hermanos. De algo se han de haber enfermado. Primero se asustaron, luego aterrados y luego confiados, pero luego otra vez asustados porque los habían culpado de ladrones, y ahora sorprendidísimos porque era el hermano al que habían vendido hacía tantos años. Ellos pensaban que José estaba muerto. Y los hermanos estaban aterrados. Bueno, sorprendidos y a lo mejor aterrados porque no sabían qué decir. Todas estas cosas terribles que habían dicho y hecho a José, tenían que haber pasado a lo mejor por su mente toda la vida así, en ese periodo de su vida. Seguramente pasó así por su mente muy, muy rápido. Ahora José era un hombre muy poderoso y yo creo que estaban asustados porque no sabían lo que les iba a hacer. Tal vez ellos estaban conscientes de que José, con ese poder que ahora tenía, podía hasta mandarlos podía mandarlos a la cárcel, pero hasta podía mandarlos matar por el mal que le habían hecho. Pero fíjense lo que les dijo José: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Por eso es que les decía, Dios, a lo mejor tú estás pasando alguna situación en este momento que no entiendes, porque tú sí ya recibiste a Jesús como tu Salvador y estás pasando una situación difícil. No sabes por qué, pero Dios está trabajando. Y a lo mejor mañana mismo se te soluciona este problema. O no mañana mismo, sino en un tiempo más largo en el futuro. Pero Dios está trabajando sobre esa situación. Pero no la vemos todavía
porque no es el tiempo en que se solucionen las cosas, porque Dios, recuerda que Dios está en control de todo, y ese tiempo no es el momento en que se tiene que arreglar la situación. Así estaba pasando con José, por eso les dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Le dice José, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Imagínense, ¿quién iba a pensar que al haber que el querer hacer un mal a alguien iba a resultar en un enorme bien para todo un pueblo? Pues bueno, Dios envió, como dice de él en la Biblia, ¿verdad? Dios envió a José a Egipto y lo hizo un gran líder, un gran sabio, y proveía comida a toda la familia de Jacob para que viviera. Bueno, no solamente a él, pero estamos hablando de esta familia especial de José. Entonces Dios protegió a la familia de Jacob por medio de José. ¿Por qué? Porque Dios así lo había prometido. Por medio de esta familia, Dios prometió enviar un Salvador. Y ¿sabías que el Salvador prometido no solo vino por ti? Dios en su gran plan para que tú fueras salvo por tu pecado. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, tú todavía tienes este gran problema de pecado. Pero Dios envió a su único Hijo perfecto, al Señor Jesucristo, a ser tu Salvador si tú así lo quieres. Jesús vivió aquí en este mundo una vida sin pecado. Él nació como un bebé y fue creciendo así naturalmente como tú y como yo, pero Él vivió una vida sin pecado. Y aunque Él no tuvo nunca pecado, lo tomaron preso, lo tomaron para maltratarlo grandemente, para golpearlo, para latiguearlo, para insultarlo, y lo colgaron en una cruz. Allí murió derramando toda su sangre para que tú no tuvieras que ser castigado por tu pecado, para que no tuvieras que estar separado de Dios eternamente por tu pecado. Él estaba allí, él murió voluntariamente, a él nadie lo obligó a hacerlo. Él lo quiso hacer por ti y por mí. Y mientras él estaba en esa cruz dando su sangre por nosotros, Dios lo estaba castigando a él por tu pecado y por mi pecado, ¿verdad? Nuestro versículo para memorizar eso dice, ¿verdad? En quien tenemos, no lo voy a decir mal, quiero leerlo de la Biblia porque no me acuerdo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente la sangre de Cristo es quien puede limpiar tu corazón, tu ser, del pecado que está en ti. Solamente Él. Él murió y lo sepultaron. Pero después de 3 días, Él resucitó, volvió a vivir y entonces ahora está en el cielo, también gobernando como rey sobre todo el mundo. Pero aunque Él es rey sobre todo el mundo, tú le puedes pedir al Señor Jesús que te ayude a darle la espalda a ese pecado, que te ayude a darle la espalda a esas cosas malas que tú te das cuenta que haces y que a lo mejor no te gustó lo que hiciste, pero pues dices ya ni modo.
Pero no, el Señor Jesús te ayuda a que ese pecado sea quitado de ti y ya no tengas que vivir separado de Dios aun cuando mueras, ¿verdad? Sino que Él te puede ayudar a tener una vida sin pecado y para que Dios perdone tus pecados. Te ayudará también a vivir de una manera que agrade a Dios y porque Dios perdona. Dios perdona. Y gracias a la misericordia de Dios, tú puedes ser perdonado por medio de su Hijo Jesús. Jesús es el Salvador prometido que vino a morir por ti. Dios prometió enviar a un Salvador por medio de la familia de Jacob. Por eso es que para preservación de vida, como dijo José, había enviado a José a Egipto. Aún con todas estas situaciones que él vivió, aún con todo eso, ese era el plan que Dios tenía para que José estuviera allí en ese momento, en el momento de la hambruna, y alimentó a su familia y la protegió para cumplir esta promesa. Porque Dios siempre cumple sus promesas. José pudo ver a sus hermanos otra vez y pues pudo ver que pudo ver más bien el plan que ahora podía ver el plan que Dios tenía para su vida y para la vida de sus hermanos. Y que qué bueno que también sus hermanos habían podido ver ese plan. José, bueno, le presentó a toda su familia al faraón y sí, los volvió a enviar a casa, pero ahora no solo con sacos de comida, sino con carretas llenas de regalos, llenas de comida, y les dijo que fueran por su padre y sus familias, las familias de sus hermanos, y que regresaran a Egipto para que allí vivieran los últimos años de la hambruna. Y entonces fueron ya los hermanos de José. Tal vez al principio Jacob no podía creer que José realmente estaba vivo, pero cuando vio las carretas y todo lo que había enviado José, pues como que sí creyó que José estaba vivo y lo quería ver. Pues entonces Jacob, y todos los hermanos de José y toda la familia de sus hermanos empacaron sus cosas y se mudaron a Egipto. Y allí, pues Dios hizo de estas familias una gran nación. Allí en Egipto, el pueblo de Israel se hizo una gran nación. Qué reencuentro tan emocionante tuvieron que tener José y Jacob. Imagínate, 30 y tantos años de no verse y pensar que José, su hijo, estaba muerto, y ahora verlo con poder, y ver que estaba bien, y ver que todavía los amaba a pesar de todas las cosas que le habían hecho. Yo creo que José corrió hacia su padre y lo abrazó y lloró. Sí, lloraron, yo creo que mucho los dos, porque habían pasado muchísimos años desde la última vez que se vieron. Y la familia de José vivió en la tierra de Egipto por muchos años más. José pudo ver que a su padre morir, y los hermanos de José, después de que murió su padre, volvieron a tener miedo porque pensaron que ahora que su papá ya no estaba, ahora es cuando los iba a castigar José, ahora era cuando la venganza de José iba a aparecer, pero no, estaban equivocados. José les recordó el plan de Dios. Fíjense, dice aquí en Génesis, en el último capítulo de Génesis, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo,
Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué bonita historia. La verdad que qué bonita historia esta de José. Dios está al control de todas las cosas. Él cuida a su pueblo, Él cuida a sus hijos y los puede sacar un bien de la peor situación. Por eso es que te digo que si tú te encuentras en una de estos momentos difíciles en tu vida y eres hijo de Dios, tú sigue confiando en que Dios está bajo control de la situación y que en el momento adecuado y en las circunstancias que tú menos te las esperes, Él va a resolver esta situación. Dios puede sacar un bien de tu peor situación. De eso tienes que estar seguro. Si tú conoces a Jesús como tu Salvador, Dios hará que todas las cosas que sucedan obren para tu bien, porque tú eres su hijo y te cuida. Quizá a lo mejor no entiendes por qué algunas cosas suceden en tu vida. A lo mejor no entiendes por qué te cambiaron de escuela, por ejemplo, si tú estabas muy bien en la anterior y ahorita estás a lo mejor hasta siendo molestado por tus compañeros, o no entiendes por qué te tienes que ir a vivir a otra, o tú tuviste que ir a vivir a otro lugar, o tampoco entiendes por qué tus papás ahora ya no están juntos. Esas cosas que te suceden, vuelvo a decírtelo, no están bien en tu vida y tú sientes que no es justo lo que te está pasando, pero necesitas recordar siempre que Dios es soberano, que Dios está bajo control de todas las cosas y que lo que sucede en tu vida en un momento en el futuro, tal vez próximo o más lejos, va a tener una solución buena, un por qué sucedió, y entonces lo vas a entender y vas a decir, con razón, cuando aquella vez sucedió esto. Entonces, como su hijo, tú puedes estar seguro de que Dios sacará un bien de todas las cosas que parecieran imposibles, que pudieran tener algún final feliz, ¿verdad? La Biblia, te voy a leer otra vez, aquí en Romanos 8, en el capítulo 8 y el versículo 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te está diciendo que si tú eres hijo de Él, si tú lo amas, todas las cosas que sucedan les ayudarán a bien pues les ayudarán a bien. Bueno, y entonces, pues Dios está desarrollando un plan en tu vida, siempre, desde que tú naciste, aún desde que antes nacieras, Dios ya tiene un plan para ti, y lo que quiere es que seas tú más como Cristo. Quiere que confíes en Él y que aún la peor situación la puede tomar y sacar un bien de ella. Y Dios sacó el bien para toda la familia de Jacob de las peores situaciones de José. Y José pudo ver que Dios está bajo control y que había hecho que todo esto funcionara para bien. Al final, Dios usó a José para salvar a esta familia de promesas, ¿verdad? Era una familia de promesas, porque Dios, por medio de ellos, traería a el Salvador. Pero si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador nunca, tienes que saber que Él vino para salvarte. El Señor Jesucristo, como ya te había comentado, murió y resucitó para que tú no tuvieras que ser castigado por tus pecados. En la Biblia,
en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, Juan 6, en el versículo 47, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto lo dice Jesús. El que cree en Jesús y acepta ese sacrificio de Jesús y cree que Él murió por sus pecados y cree que resucitó al tercer día, dice, tiene vida eterna. Esa vida que nunca va a acabar y que se puede vivir con Dios. Creer significa confiar completamente en el Señor Jesús como el único que puede salvarte del pecado. Cuando tú crees en Él, Dios ha prometido perdonar tus pecados. Cuando tú confiesas que has hecho cosas malas y pides perdón a Dios por esas cosas, tú puedes tener tus pecados perdonados y entonces Jesús puede vivir en ti y te da este poder de vivir una vida que le agrade a Dios. Y entonces también te va a dar vida eterna, esa vida que te decía que vas a poder vivir para siempre con Dios. Ese tipo de vida que te mantiene en relación con Dios y que, como te decía, un día te va a llevar a vivir una vida, pero en la presencia de Dios. Tú, te hago esta pregunta: ¿estás dispuesto a darle la espalda a tu pecado? ¿Estás dispuesto a arrepentirte por lo malo que has hecho? ¿Pedirle perdón a Dios? ¿Y aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿Creyendo lo que Él hizo por ti? Bueno, pues si es así, tú puedes en este momento cerrar tus ojos y hacer esta oración. Si tú quieres hacer la misma oración que yo voy a hacer, lo puedes hacer. O si quieres tú decirle con tus propias palabras lo que te acabo de decir, pues lo puedes hacer. Pero yo te invito a cerrar tus ojos, si es que quieres pedirle perdón a Dios y recibir a Jesús en tu corazón. Tú cierra tus ojos y escúchame. Si quieres hacer esta oración, la puedes hacer junto conmigo. Dios, yo sé que tú me amas, que tú me creaste, pero también reconozco que he hecho cosas malas, que he hecho cosas que a ti no te agradan y que son pecado. Y me arrepiento de hacerlas. Pero te pido que tú me perdones, que creo en el Señor Jesús y en el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz. Y te pido que entre en mi corazón. Te doy las gracias porque me has ahora hecho hijo tuyo. Y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues si tú hiciste esta oración conmigo, te doy la bienvenida a la familia de Dios. Y si tú todavía no estás como muy convencido de la invitación que Dios te está dando, te invito a que vuelvas a escuchar esta clase para que entiendas mejor lo que Dios quiere, porque Dios quiere tener una relación contigo. Pues bueno, hasta aquí llegó la vida de José, una vida muy emocionante, una vida muy interesante y una vida muy bendecida. Y una vida con muchas lecciones que aún a mí me dio. Un día se las voy a platicar. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana, primero Dios. Que Dios les bendiga. Hola pequeñitos. Hoy vamos a hacer una receta. Vamos a hacer unas barritas de yogur congelado. Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un vasito de yogur del sabor que tú quieras.
ya sea que venga en vasito o también en botellita, puede estar bien. 4 galletitas de las que a ti más te gusten. Yo traje estas que traen rellenito de crema. También vamos a necesitar amaranto, puede ser un poco de granola o frutos secos. Una barrita de chocolate o algunos chocolatitos que tengas en casa. Yo tengo estos M&M's o pueden ser lunetitas también. Una cuchara y un cuchillo con el que tenemos que tener cuidadito. Y algunos moldes. Puede ser un topper que tengas en casa, pero fíjate bien que lo puedas mover un poquito para que pueda salir nuestra barrita congelada. Yo tengo de estos que son para chocolate derretido y los vamos a ocupar. O también podrían ser de este tipo, de silicón, se utilizan para hornear o para hacer hielos, y estos son los que yo voy a ocupar. Vamos a comenzar triturando nuestras galletitas. Las vamos a poner sobre nuestra mesita limpia o sobre un platito, y con la base de un vasito o de una taza las vamos a romper. No es necesaria mucha fuerza, solo pégale un poquito para que se rompan todas. Y después las vamos a recoger todas y las vamos a poner de nuevo en nuestra tacita. Si tú tienes frutos secos, nueces, almendras, un poquito de cacahuate, pídele por favor a un adulto que te ayude a cortar estos con mucho cuidado. Pídele a mami o a papi que te ayuden a cortarlos porque necesitamos pedacitos muy pequeñitos que podamos esparcir sobre nuestras barritas. Si tú tienes granola, pues ya no es necesario. Ya nada más con que la separes los granitos que tiene la granola está bien. Ahora toma tus moldecitos, ya sea que hayas conseguido uno de chocolate, el de hielos o el topper que vas a ocupar, y acomódalos aquí. Agita bien tu yogur porque a veces se queda muy asentado abajo, y vamos a abrirlos. Con la cuchara, con un poquito de cuidado, vamos a empezar a echar dentro de nuestro molde el yogur. Ve echando de cucharadita en cucharadita para que no vayas a sobrepasar los bordecitos del molde. Ve esparciéndolo con la cucharita para que llegue hasta las esquinas del moldecito. Ve, vamos a vaciar todavía un poquito más para que se llene. Y al mismo tiempo lo vamos empujando para que llegue hasta las esquinas de nuestro molde. No vayas a echar mucho, no vaya a salirse, es importante que quede al ras. Y también que no lo llenes mucho para que todas las cosas que vamos a poner arriba no hagan que nuestro yogur se salga. Toma tu moldecito o tu topper y dale unos golpecitos así suavecitos en la mesa para que nuestro yogur se empareje y quede bonito. Voy a tomar otra cucharita de aquí y vamos a empezar a poner a este de manzana. Yo le voy a empezar a poner un poquito de amaranto porque se me hace que le combina muy bien. Vele echando con cuidadito. No te vayas a salir del molde y del yogur, y tampoco le vayas a poner mucho porque vamos a derramar nuestro yogur. Vele esparciendo para que se llene todo nuestro moldecito. A este también le voy a poner un poquito de los frutitos secos en estas partes. Podrías ponerle a este tú la granola. A mí se me hace que a este de manzana le queda bien los frutitos secos. Voy a ponerle un poquito más y ponle todos los que tú quieras o los que le quepan a tu molde también. Vamos a darle otra vez unos golpecitos al molde y con cuidadito voy a empujar un poquitito tanto el amaranto como los frutos secos para que se peguen al yogur. No los vayas a hundir, déjalos un poquito arribita. Pero sí hay que empujarlos porque luego se quedan por arriba y si no, cuando se congele se van a caer todos cuando los saquemos del molde. Ahora voy a abrir este también que tengo. Este es de vainilla. Está un poquito más aguado, entonces yo creo que este lo voy a poner en los otros moldecitos. Y voy a necesitar una cucharita nueva. Lo voy a revolver un poquito porque este se asentó un poquito hasta abajo. Y yo creo que sí, voy a usar los otros moldecitos para ponerlos mejor en estos. Y lo voy a ir poniendo cucharadita por cucharadita. Para no echarlo todo, acuérdate que no son unas barritas nada más. No es el yogur congelado completo, entonces vamos a ir poniendo aquí un poquito en los moldes. Este solito se está acomodando en las esquinas del molde porque está muy líquido. De todas maneras también le voy a dar unos golpecitos a este molde para asegurarme de que llegue hasta abajo todo el yogurcito. Y a este le voy a poner un poquito
de los M&M's, pueden ser lunetitas o algún chocolatito que tengas ahí en casa, son muy poquitos. Y a este otro le voy a poner, yo creo que las galletas. Como que siento que le combina bien el yogur de vainilla con las galletitas con crema. Le voy a poner un poquito más por aquí. Y pues yo creo que otro poquito también. A estas también hay que empujarlas un poquito para que no queden hasta arriba y se queden bien congeladitas dentro de nuestro yogur. Ahora voy a agarrar esta barrita que tengo de chocolate. Por favor, pídele a un adulto que te ayude a cortar pedacitos de la barrita de chocolate. Mira, así, pedacitos bien chiquititos, con eso es suficiente. O, mira, yo tengo un ralladorcito bien mini con el que voy a sacar unos pedacitos bien chiquitos de chocolate. Tu mami debe de tener uno un poquito más grande, pero voy a usar este porque está muy bonito. Voy a sacar unos pedacitos y los voy a poner, yo creo que se lo voy a poner a este. Para que sea todo de chocolate, se los voy a poner aquí arriba. Vamos a sacar un poquito más de chocolate y lo voy a rallar aquí encima de este. Ten cuidado con esto, pide ayuda. Esto parece que no es peligroso, pero sí llega un poquito a cortar si acercamos mucho nuestros dedos al rallador. Así que ten mucho cuidado, por favor, pequeñito. Voy a empujarlos un poquito y echar todos los pedacitos de chocolate dentro del yogur. Voy a seguir poniendo, yo creo que de vainilla por aquí. Y voy a hacer uno más de galleta porque se me antojó mucho, porque huele muy rico a vainilla. Se me ocurre que también podemos ponerle alguna frutita congelada como pedacitos de fresa, pedacitos de uva o de moras que venden congelados. Si tienes en casa también puedes ponértelo o ponerte creativo para ponerle lo que tú quieras a tus barritas. Una vez terminadas vamos a meterlas con mucho cuidado al congelador. Yo esperé un día para que se quedaran bien congeladitas, pero a lo mejor con unas 4 horas van a estar ya congeladas. Asegúrate de que estén bien duritas al tacto, como un hielito. Y mira, va a salir bien rápido del molde la barrita completa. Mira qué bonita quedó. Algunas cositas se caen, es normal, pero mira qué rápido salen todas nuestras barritas de yogur congelado. ¿A poco no se te antojan? Dile a tu mami que las hagan en casa porque son, creo que un snack muy saludable que puedes estar comiendo durante el día. Mira, este quedó bonito. Este quedó más delgadito. A pesar de que están congeladas, son un poco frágiles porque son de yogur, no de agua. Así que ten un poquito de cuidado cuando las saques porque se te pueden romper. Y así es como vamos a terminar la receta del día de hoy. Mira qué bonitas quedaron. A mí ya se me antojaron mucho. Voy a probar, yo creo que esta. Mira qué rápido se truenan. Y esta la voy a probar y te voy a decir, sí, está deliciosa. Espero que las hagas y que te queden muy ricas. Y si puedes nos mandas fotos a los grupos de la iglesia. Que Dios te bendiga, chaparrito. Adiós. Ay, pues me dio mucha emoción y mucho agradecimiento a Dios haber dado la última clase en la que José se revela a sus hermanos y suceden todas estas cosas tan emocionantes. Y sobre todo porque pues nunca lo había pensado así. Yo también aprendo que pues la familia de José era la familia de las promesas, porque de allí vino nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, pues, por eso es que estoy muy agradecida con Dios de haber podido compartirles la clase y compartirles estas enseñanzas que Dios nos dio a través de la vida de José. Vamos a darle gracias a Dios por ser tan bueno y para terminar nuestra clase. Dios nuestro, te damos muchas gracias porque no solo eres nuestro Señor, sino eres nuestro Padre. Y como tal nos cuidas, nos proteges y tienes nuestra vida bajo tu control. Queremos seguir viviendo confiando en ti, seguir viviendo poniendo nuestra vida en tus manos y no temer a lo que suceda en el futuro. Que las situaciones que estén sucediendo en la vida de nuestros pequeños pues sean temporales y que
llegue un momento en que ellos entiendan por qué tenían que vivir todas estas situaciones que ellos están viviendo. Pero mientras están en el problema o en la circunstancia difícil, permite que ellos sientan tu presencia y que ellos estén confiados en ti. Que no crean que están solos, porque tú siempre estás con ellos, y que ellos sientan tu presencia. Gracias te doy por todas estas cosas. Gracias porque eres bueno con nosotros, y en la semana te pido por todos nuestros pequeños, todos tus hijos, que los bendigas y les ayudes en sus actividades, en la escuela o en donde ellos pasen su semana. Te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bueno, nos dio mucho gusto haberlos tenido otra vez, otro domingo más, y nos vemos dentro de 8 días. Demos gracias a Dios por lo que hemos aprendido hoy y pidámosle que podamos aplicar todas las enseñanzas del día durante la semana. Terminemos este hermoso culto alabando a nuestro Dios. ¡Cantemos! Seamos humildes, vayamos a Dios reconociéndonos necesitados, dejando que Él controle nuestras vidas, sabiendo que no podemos solos y que necesitamos ayuda del Altísimo. Nunca dejemos de agradecer. El mundo enseña a huir, mas Dios nos enseña a enfrentar cualquier cosa que venga delante en nuestro andar, orando con humildad. Pongamos la vida en Jesús, vivamos con esa actitud que nos deja orar de rodillas si existen problemas. Pongamos la mira en Jesús, vivamos con esa actitud que nos deja olvidar el orgullo y ser agradecidos. Pongamos la mira en Jesús, vivamos con esa actitud que nos deja orar de rodillas que existen problemas. Pongamos la mira en Jesús, vivamos con esa actitud que nos deja olvidar el orgullo y ser agradecidos. Jesucristo es Señor, exaltado en majestad. Eres soberano, eres Rey, te adoro. Te humillaste aun siendo Dios, mi lugar tomaste en esa cruz. Tú venciste sobre la maldad, poderoso. Alfa y Omega, el principio y el fin, por los siglos de los siglos tu reinado será. Eres todo poderoso. Eres el Cordero que venció, resucitaste un día con poder.